Escalofriantes relatos prohibidos. 3 enfrentamientos malditos en el metro embrujado de la CDMX. Era una noche oscura y húmeda en la Ciudad de México. Samuel, un joven de 28 años, subía las escaleras del metro con el peso del mundo sobre sus hombros. La fábrica de zapatos había cerrado sus puertas, pero él todavía sentía el eco de las máquinas resonando en sus oídos. Al llegar al pasillo desierto, sus pasos hacían un ruido sordo que parecía burlarse de su soledad. Las luces titilantes parpadeaban como si quisieran advertirle de un peligro inminente. Un escalofrío recorrió su espalda, algo en el aire lo hacía sentir extraño, inquieto. Cuando finalmente se acercó a la plataforma, su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba completamente solo y esa soledad se sentía más opresiva que nunca. De repente, un tren llegó con un estruendo, como si una bestia hubiera despertado de su letargo. Samuel, cautivado por la penumbra del vagón desierto, se adentró en él. Un susurro comenzó a deslizarse entre los ruidos del metro, llamando su nombre. Samuel resonaba en sus oídos, arrastrando consigo secretos que creía olvidados. Su mente, traicionera, comenzó a evocar imágenes de reuniones familiares, murmullos a sus espaldas, palabras que nunca quiso escuchar. El miedo se apoderó de él, esa voz provenía de un rincón oscuro de su memoria, y aunque intentó ignorarla, el terror empezaba a tomar forma. Mientras tanto, Verónica, una madre soltera de 34 años, abordó el mismo metro con su pequeña en brazos, su respiración agitada por el cansancio y la preocupación. Sabía que noche tras noche el viaje era un campo de batalla, temores acechando, peligros al acecho. Aún así, no podía dejar que la desesperanza la ahogara. Pero esa noche, algo parecía diferente, y la sensación de ser observada se hizo palpable. Un hombre de mirada profunda, con una sonrisa inquietante, la seguía con los ojos, reafirmando sus peores temores. En los días de su infancia, le habían contado historias sobre hombres como él, las advertencias resonaban en su mente. El sudor frío empezó a correr por su frente, cada ruido en el vagón resonaba como un tambor marcando el inicio del pánico. Mientras esos dos vibraban en la misma tensión, Ricardo, el veterano vigilante nocturno, seguía su rutina frente a las pantallas de seguridad. Había escuchado leyendas de almas atrapadas entre los túneles del metro, pero esa noche, lo que vio lo hizo temblar. Figuras desenfocadas, sombras que se movían sin un sentido. Su estómago se retorció, y su mano se aferró al botón de alarma. Los ruidos en el silencio de la noche le hacían sentir que algo grave estaba por suceder. En lo más profundo, sabía que el verdadero horror no radicaba en las leyendas, sino en el ambiente hostil que los rodeaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, un estruendo sordo interrumpió sus pensamientos. Un temblor sacudió el vagón y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. El terror se apoderó de ellos, el espacio se convirtió en un abismo de oscuridad palpable. Unas risitas escalofriantes resonaron en el aire, surgiendo de las profundidades del metro. ¿Quién estaba detrás de esas risas? ¿Era la voz de la locura o el grito ahogado de un alma perdida? La conexión entre Samuel, Verónica y Ricardo se intensificó, y cada uno sintió que el verdadero peligro acechaba en la penumbra. Mientras intentaban procesar lo que sucedía, se dieron cuenta de que habían entrado en un laberinto donde las sombras tomaban forma, y el horror más profundo los aguardaba. ¿Serían capaces de enfrentar lo desconocido y salir con vida? La oscuridad envolvía el vagón, casi palpable, como una manta fría. Samuel intentó aclarar su mente, buscando entre las sombras un indicio de normalidad. El único sonido era el eco distante de su propia respiración, entrecortada por la ansiedad. Algo más parecía respirar en la penumbra. Las risitas continuaron, girando, envolviendo su corazón en un nudo de terror.
¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblorosa resonó en el vacío. Fue entonces cuando una figura se dibujó en la oscura esquina del vagón. Era apenas un esbozo en la penumbra, con ojos que relucían con una intensidad sobrenatural. Samuel retrocedió, sintiendo como el terror lo atrapaba. No estás solo, nunca lo has estado, murmuró la figura, y ese eco helado paralizó su ser. Mientras tanto, Verónica sentía que el aire se volvía más denso, casi como si la oscuridad la estuviera abrazando, un abrazo letal. Su pequeña se revolvía en sus brazos, inquieta, como si pudiera percibir el peligro que acechaba. Un crujido resonó a su izquierda, y al voltear, vio al hombre de mirada inquietante a pocos pasos de distancia. Con un gesto, indicó que se acercara. La mente de Verónica luchaba por encontrar una salida. «Vámonos. Sal de aquí», le gritó a la pequeña, pero solo encontró la resistencia de su propio pánico. El tren se detuvo abruptamente, y otro escalofrío recorrió su espalda. Esa detención no era natural, parecía más un dictado de la oscuridad misma. Sin embargo, más que el miedo, lo que la mantenía paralizada era la idea de dejar atrás a su pequeña. Miró de nuevo hacia el hombre. Su sonrisa siniestra se expandió, revelando unos dientes afilados, y soltó una risa fría, como el eco de un campanario en la distancia. Esa risa se parecía a la de las criaturas de sus peores pesadillas. Ricardo, aún sentado frente a las pantallas de seguridad, intentó calmarse al ver que la alarma no había sonado. Solemnemente, miró las imágenes borrosas. Un escalofrío se apoderó de su columna. En la pantalla, vio la misma figura que el joven y la madre estaban experimentando. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró, mientras su cuerpo se tensaba. Las sombras estaban jugando con él y lo sabían. «Debo salir de aquí», se dijo, pero la absorción de la atmósfera lo mantenía anclado. El sonido del tren rasguñando los rieles lo trajo de vuelta a la realidad. En ese momento, una luz apareció en las pantallas, parpadeando con frenética desesperación. «¡Corran!». La voz de un desconocido resonó en su mente. Al mirar alrededor, se dio cuenta que las luces del vagón empezaban a titilar de manera errática, y en cada destello, las sombras se retorcían, alzando sus brazos hacia el trío atrapado. «No puedes quedarte aquí», gritó Ricardo al monitor, sintiendo que la urgencia aumentaba dentro de él. La mezcla de adrenalina y miedo lo hizo levantarse, decidido a actuar. No le quedaba tiempo. Tenía que ayudar. Su deber como vigilante lo exigía. Con temor, Samuel decidió avanzar hacia la figura, dándose cuenta que debía enfrentar lo que estaba ahí. «Basta. Déjame en paz», gritó, pero el sonido se apagó, absorbido por un silencio sepulcral. A su alrededor, la oscuridad parecía moverse, como si el mismo metro estuviera vivo, listo para engullirlos. «Samuel. Verónica. Huyan», gritó un eco entre las paredes del vagón. La voz de Ricardo resonaba, pero parecía lejana. En ese instante, todos comprendieron que el verdadero enfrentamiento no solo era con las sombras, sino con lo que acechaba en sus propios miedos. El pánico invadió sus corazones, y lo que antes parecía un encuentro fortuito ahora se convertía en un destino aterrador. Mientras la oscuridad iba cerrándose a su alrededor, una pregunta surgió en sus mentes: ¿quién iba a salir con vida? Una risa escalofriante se oyó por encima del ruido del tren. El vacío los invadió, y la luz comenzó a apagarse lentamente, dejando solo el destello de sus miradas realmente aterrorizadas. En ese momento, todos supieron que el horror no solo estaba al frente, sino también dentro de ellos mismos. ¿Qué secretos estarían dispuestos a desenterrar para sobrevivir? Samuel sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad parecía apretar a su alrededor, como las manos invisibles de una entidad que disfrutaba del miedo. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, cada respiración se tornaba un susurro agónico. «Verónica. Mira hacia aquí», gritó, intentando que la madre y la pequeña se unieran a él, aunque los ojos del hombre desesperaban más que un parpadeo. Verónica, con su pequeña aún aferrada, sintió un impulso primordial. La figura del hombre destilaba una maldad febril, y su risa reverberaba como una campana de muerte. «No, no puedo quedarme aquí», pensó,
mientras la pequeña comenzaba a llorar suavemente, como si estuviera sintiendo los ecos de un peligro inminente. Cuando la luz titilante se fue, hizo eco del grito ahogado de Samuel: «¡Corran!». Un estallido de adrenalina la sacó de su estado de parálisis, y, con determinación, tomó la mano de su hija y corrió hacia donde creía que estaba la salida, aunque no podía ver nada frente a ella. Las voces risas comenzaron a superponerse, un coro de susurros que iba aumentando y disminuyendo, tocando los nervios expuestos de todos. Era como si el mismo tren se burlara de ellos, jugando con sus ansias de libertad. Esto no es real. Samuel forcejeó por convencerse a sí mismo, mientras sus pasos resonaban en el suelo, un eco interminable que retumbaba en su mente, interrumpido solo por el llanto de la niña. Ricardo, por su parte, observaba las pantallas con fervor. En una de ellas, vio la imagen de Verónica y su pequeña corriendo, un destello de esperanza en su desesperación. «Debo ayudar», bramó, sintiendo que el peso del deber se sumaba a su pánico. Sin pensarlo más, se dirigió a la puerta de la cabina de control, un abismo de incertidumbre ante él. Al abrir la puerta, la atmósfera se tornó aún más pesada. La oscuridad parecía un monstruo que lo devoraba poco a poco. «Verónica». Samuel gritó con la esperanza de que sus voces resonaran. Mientras más gritaba, más sentido perdía. La voz le fallaba, absorbida por el eco de las risas grotescas que se multiplicaban en su mente. De vuelta en el vagón, Samuel y Verónica se encontraron al borde de una derrota inminente. «¿Dónde está la salida?», murmuró ella, mientras miraba la oscuridad moverse. Las sombras parecían cobrar forma, envolviendo el aire entre ellos en una danzón aterrador. Samuel lo sintió por primera vez, una respiración tras de ellos, fría y húmeda. «Detrás de ti», gritó, y ambos se volvieron para ver la figura del hombre sonriendo, acercándose a ellos como un depredador que juega con su presa. La mirada de Samuel se encontró con la de Verónica, y en ese instante, las palabras sobraron. Sabían que no podían dejar que esa criatura los separara. «Debemos quedarnos juntos», dijo Samuel, mientras sus manos buscaban aferrarse a las de Verónica para no perderse. La pequeña, aún en su abrazo, dejó escapar un grito que cortó el aire, al mismo tiempo que todo se sumía en un profundo silencio. La figura comenzó a acercarse nuevamente, ahora caminando despacio, como si disfrutara de su angustia. «Ustedes no entienden, este es solo el comienzo», dijo con una voz que resonó como si proviniera de las entrañas del tren mismo. Justo cuando la luz parpadeante se extinguió por completo, un estruendo resonó en las vías. El tren comenzó a moverse de nuevo de forma convulsiva, atormentado, como si no pudiese decidir a dónde ir. «No. No podemos quedarnos aquí». Verónica gritó, arrastrando a su hija hacia un lado, pero el aterrador eco del hombre retumbó en su mente. «¿Qué pasará cuando este tren se detenga de nuevo?», cuestionó Samuel, luchando por mantenerse en pie mientras el convoy seguía su rumbo incierto. En ese mismo instante, las luces de emergencia se encendieron, proyectando una luz roja que iluminó las miradas aterrorizadas de los tres. La angustia se transformó en desesperación. A medida que la figura avanzaba, un único pensamiento cruzó por la mente de Samuel: la salida. Tal vez la salida no esté en el tren, sino en lo que llevamos dentro. Esa idea tremenda, no solo del terror allá afuera, sino de la oscuridad interna que podría liberarse, pero el momento de la verdad se acercaba. El tren frenó repentinamente, arrojándolos contra el suelo. «Prepárense», gritó Samuel, mientras en sus corazones la oscura incertidumbre crecía. Lo peor estaba aún por llegar. ¿Podrían realmente enfrentar lo que acechaba en la oscuridad de su propia mente? La sacudida del tren hizo eco en las estanterías de la mente de Samuel, como si un monstruo desgarrara su insomnio. Apenas pudo levantarse del suelo donde había caído, se dio cuenta de que Verónica y su hija no estaban a su lado. Miró a su alrededor, la luz roja iluminando su rostro lleno de pánico y desespero. La pequeña lloraba, y el sonido era un canto a la muerte. «Verónica», gritó, pero su voz se perdía en el aire, engullida por la risa burlona del hombre que ahora les miraba a través de la bruma de la oscuridad. Aquella figura se había deslizado a través de la penumbra, creciéndose junto a la luz roja, como un pesadilla que se fortalece en la oscuridad. «¿Dónde están?», se dijo Samuel en voz baja,
sintiendo como el terror se mezclaba con un instinto casi animal de supervivencia. En ese momento, la figura parecía concentrarse solo en él, un enjambre de sombras que susurraba sus peores temores al oído. No te dejaré escapar, parecía prometer su risa, un sonido desolador que helaba la sangre, sintiendo que el tiempo se derrumbaba sobre él. Samuel se levantó a trompicones e impulsó su cuerpo hacia la dirección por la que había visto a Verónica huir. Cada paso parecía pesar como plomo, las sombras a su alrededor se retorcían, susurros maldiciendo sus pasos. Esto es solo el principio, recordaba la voz ominosa que resonaba en su mente, corrió buscando la salida, pero el tren no ofrecía un sendero claro, los vagones se extendían como un laberinto oscuro. Las luces intermitentes arrojaban sombras inquietantes, y aunque Samuel sabía que debía actuar rápido, su mente no dejaba de repetirse que todo esto era un mal sueño, que no podía ser real. Pero el grito de su hija lo arrastró brutalmente a la realidad. Verónica, por favor, aulló, esperanzado de que su desesperación la llevara a él. Mientras tanto, la figura continuaba avanzando. Anhelaba perderse dentro de la oscuridad, pero su corazón aún latía con vida. Finalmente, oyó un sollozo que lo salvó del abismo. Al darse la vuelta, vio a Verónica sosteniendo a su pequeña, su rostro pálido y angustiado. Sin perder tiempo, se acercó corriendo, aferrándose a ellos como si fueran una balsa en un mar tempestuoso. Vámonos, esto no se detendrá, ordenó Samuel, tomando la mano de Verónica con fuerza. ¿Dónde? ¿A dónde? La voz de ella temblaba, cada parpadeo parecía una lucha por mantener vivo el destello de esperanza. La criatura se acercaba y el aire se volvía cada vez más pesado, como si el tren mismo se alimentara del miedo que ellos emitían. Hay que encontrar la salida, dijo él. Pero mientras corrían, el tren parecía cambiar su curso, girando en ángulos imposibles. Cada vez que sentían que dejaban atrás a la criatura, ésta se acercaba más, como una sombra que conocía cada rincón de su desesperación. De repente, un nuevo sonido interrumpió la tensión, el chirrido de los frenos. Samuel sabía que el tren se estaba deteniendo, y con ello, el terror que tanto había temido. «¿Y si no hay salida?», murmuró Verónica, casi en un hilo. Samuel se sintió impotente ante la pregunta. ¿Qué pasaría si no había escape? Su mente giraba frenéticamente buscando respuestas, pero la oscuridad se cebaba despiadadamente en sus dudas. Cuando el tren finalmente se detuvo, las luces se apagaron y una profunda oscuridad llenó el vagón de manera abrumadora. En ese instante, un grito agudo, el mismo grito de la pequeña, resbaló por el aire. La figura estaba allí, inmóvil, esperando por ellos, como si el tiempo se hubiera congelado en un solo y macabro momento. Aquí, en el suelo, gritó Verónica, y se arrastraron, escondiéndose como si en el suelo encontraran seguridad. En ese tenebroso silencio, la risa resonó de nuevo, más fuerte, más cerca, un eco que se adentró en el alma de Samuel. Yo sé lo que temen, susurró la figura, acercándose aún más. Y la salida, no es lo que creen. La tensión se cortó como un hilo. Samuel y Verónica se miraron buscando respuestas, pero la pregunta que pesaba en la habitación se hacía cada vez más omnipresente. ¿Qué será lo que realmente temen? El temor se apoderó de ellos mientras la figura se reía de su confusión, listo para desentrañar los secretos más oscuros de sus corazones. Lo peor aún estaba por llegar. ¿Podrían sobreponerse a ello antes de que la oscuridad los reclamara por completo? La oscuridad era total, un manto espeso que atrapaba cada respiro y cada latido. Samuel sentía como el frío calaba hasta sus huesos, mientras escuchaba la respiración entrecortada de Verónica y el llanto sofocado de su hija. En ese instante, la opción de huir parecía un susurro temeroso ante la inminente cercanía de la figura que los acechaba. Las risas se convirtieron en murmullos, como si la criatura disfrutara de su angustia. ¿Qué es lo que temen?, repetía, y con cada pregunta, un escalofrío corría por la espalda de Samuel, manifestándose en una inquietante sensación de desesperanza. Se vio a sí mismo atrapado, inmovilizado por la idea de que quizás la verdadera amenaza no era la figura que se acercaba, sino sus propios miedos desgarradores. Esto no puede estar sucediendo, pensó mientras la oscuridad lo envolvía. Necesito pensar.
En un súbito destello de lucidez, recordó una historia que su madre le había contado, sobre un tren que no terminaba de llegar, que se perdía en los túneles de sus peores pesadillas. Todo sucedía en un lugar sombrío, donde la realidad se distorsionaba y se alimentaba del terror de sus pasajeros. Verónica, ¿te acuerdas de lo que me dijiste sobre los espejos en las estaciones? La voz de Samuel era un hilo de voz en la negrura. Ella asintió, aferrándose a la pequeña mientras sus ojos brillaban con el tenue resplandor de la esperanza. Los espejos pueden mostrarte lo que no quieres ver, murmuró, pero su tono era de temor. Samuel sabía que la criatura podía oír cada palabra. La risa se detuvo, como si comprendiera el nuevo rumbo de la conversación. En medio de la desazón, un plan comenzó a formarse en su mente, algo que podría ayudarles a enfrentar lo que temían. Si tenemos que enfrentar a nuestras sombras entonces, debemos encontrar esos espejos, dijo Samuel, casi como un mantra. Sintiendo el corazón acelerado de su hija contra su pecho, hizo un gesto hacia el lado opuesto de donde la figura se encontraba. Vamos, no hay tiempo que perder. Inmediatamente, comenzaron a arrastrarse en silencio, evitando hacer ruido, como si cada sonido pudiera alertar a la criatura. Samuel lideraba el camino, guiándose por una débil luz azul que parecía brillar en la distancia, un destello de esperanza en medio de la pesadilla. Por unos segundos, el tren se sintió más quieto, los murmullos y risas de la figura parecían desvanecerse a medida que se alejaban. Sin embargo, a cada paso, el terror de lo desconocido se intensificaba, como si las sombras comieran sus almas. Al llegar a un pequeño espacio entre dos vagones, encontraron un pequeño espejo roto, su superficie distorsionada reflejaba partes de ellos distorsionadas y quebradas. Aquí el espejo, respiró Samuel, observando las fracturas que parecían dividir sus reflejos. Verónica se detuvo, acercándose cautelosamente. Esto no es suficiente, no podemos enfrentar lo que no vemos. Entonces, el sonido de un chirrido resonó por el tren, y la figura resurgió como un espectro del horror, más cerca, casi a su lado. ¿Creen que pueden escapar de sí mismos?, resonó la voz, y Samuel sintió que se desplomaba en la desesperación. La figura avanzó, un monstruo que todos llevamos en el interior, y las risas se convirtieron en gritos que atormentaban su mente. La salida no es lo que creen, repetía, su presencia consumiendo cualquier rayo de esperanza que pudiera habitar en el pequeño grupo. La vida de Samuel se iluminó con un nuevo pensamiento. Si enfrentamos eso en el espejo, quizás solo quizás, podamos cambiar nuestro destino. Pero era un reto aterrador. ¿Podrían soportar la verdad que los espejos revelaban? ¿Se atreverían a mirarse a sí mismos y enfrentar lo que había brotado en lo profundo de sus corazones? La figura se detuvo, como si esperara su respuesta, entregándoles una elección, huir o enfrentarse, para que sus oscuros secretos salieran a la luz. En ese momento, el aire se volvió pesado, el tiempo se detuvo, Samuel miró a Verónica y a su hija, notando el fuego en sus ojos. ¿Estamos listos para enfrentarlo? Con un último grito de desafío, el espejo empezó a resonar en la oscuridad, revelando algo más que sus reflejos, algo que los conectaría para siempre a lo peor de sí mismos. ¿Qué secretos horrorosos podrían ser revelados en el espejo antes de que la oscuridad los tragara? ¿Se atreverían a mirar sus propias almas? El espejo vibraba, resonando con una energía oscura y perturbadora. La figura se acercó, sus rasgos indistintos parecían tomar forma a medida que se diluía la distancia entre ellos. Samuel sintió que su corazón palpitaba violentamente, como si buscara escapar de su pecho. ¿Lo harás?, preguntó la voz retumbante de la criatura. Era un eco de sus propios pensamientos. Verónica tomó la mano de su hija con fuerza. No lo sabemos, pero no podemos huir. No más. Las palabras sonaron firmes, sin embargo, en su mirada había un tintineo de incertidumbre. La criatura aprovechó esta vulnerabilidad. ¿Qué oscuros secretos guardan en su interior? ¿Qué tal si les muestro? Pueden conocer toda la verdad. Samuel traspasó su miedo e impulsó a su familia hacia el espejo. Miren, ordenó mientras señalaba la superficie brillando con una luz ominosa. La imagen se distorsionaba, pero en el fondo empezaban a vislumbrar sus propios rostros. Cada facción se elongaba, torcía, y lo peor, sus ojos reflejaban los miedos que habían intentado olvidar.
Silencio tenso, profundo. Verónica se asomó al espejo, y sus labios temblaron. ¿Cómo pueden ser tan oscuros?, murmulló. Era una agonía escuchar que aquel análisis de sus almas estaba resonando. Desde el fondo, una voz familiar brotó: «Eres débil, Verónica. Siempre lo has sido». Un eco desgarrador que lanzó sombras sobre los recuerdos reprimidos. Ahora, cada uno enfrentaba lo que había guardado. Su hija tapó sus oídos, y las lágrimas caían de sus mejillas como testigos de una verdad inalcanzable. ¿Por qué mirar hacia el interior dolía tanto? A medida que la risa de la criatura incrementaba, Samuel recordó su propio error: «Eres un fracasado, Samuel. ¿Por qué no cuidaste de ellos? ¿Por qué no buscaste ayuda cuando lo necesitabas?». Los gritos de la figura reverberaban en sus mentes, retumbando como un eco en un túnel oscuro. Verónica, atrapada entre la agonía y la rabia, dio un paso adelante. «Basta. No miraré más», gritó, pero el espejo parecía tomar más fuerza con cada palabra. De repente, el reflejo se agrietó aún más. Una sombra oscura brotó del golpe. «¿Y si lo que ven no es más que una ilusión?», sonó la voz, burlona. Se giró hacia la familia, extendiendo su mano hacia ellos, como una invitación. «Despierten. Ustedes son los dueños de esta pesadilla». Cuando Samuel vio que su reflejo sonreía de manera aterradora, sintió que el aire se le escapaba. No es posible», balbuceó, mientras el miedo y la angustia se entrelazaban. Sabía que deben decidir: seguir adentrándose en la oscuridad del espejo o enfrentarse a aquel monstruo que los controlaba desde dentro. «Solo hay una verdad», dijo Verónica, mientras su rostro se endurecía. «Si somos lo que tememos, solo podemos derrotar esta oscuridad con luz». El espejo chisporroteó y brilló intensamente, el olor a metal invadió el aire y el frío se intensificó. La risa de la figura se convirtió en un grito ensordecedor, que retumbaba con furia. El cristal comenzó a agitarse, atrapándolos al borde del abismo. «La verdad duele, pero más duele vivir en mentira», gritó Verónica. Samuel sintió que el pánico se convertía en una insólita fuerza al escuchar a su esposa. «Juntos», exclamó, haciendo la mano de su familia. En ese instante, el espejo estalló, y fragmentos volaron en todas direcciones, revelando solo oscuridad. Afuera, la figura se desvanecía lentamente, pero las sombras dejaron una sensación de vacío que presionaba sus almas. «¿Y ahora? ¿Continuaremos vagando por el tren de nuestros miedos?», preguntó Samuel, sintiendo que la oscuridad aún acechaba. La respuesta estaba por revelarse, cuando un ruido sordo y un grito desgarrador resonaron desde el fondo del tren, como si alguien estuviera llamando. ¿Lo oyeron? ¿Quién está ahí? La tensión aumentaba. La familia se miró con una mezcla de curiosidad y terror. La criatura, ahora una sombra difusa, se reía a lo lejos, como si todo esto fuera un juego. «Quizás no hemos terminado aún», murmuró Verónica, mientras la oscuridad palpaba sus corazones, dejando una última pregunta flotando en el aire: ¿qué horror estará aguardando en las profundidades del tren, esperando a ser descubierto? La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado, llenando cada rincón del vagón en el que se encontraban. Samuel, Verónica y su hija, Emma, se mantuvieron unidos, como clavos a un tablón en un mar de confusión y terror. El eco del grito resonó nuevamente, ahora más cercano, y la ansiedad se instaló en los estómagos de los tres. «¿Qué fue eso?». Emma susurró, sus ojos grandes como platos, reflejando el miedo que había comenzado a brotar en su interior. Samuel no supo qué responder. La criatura aún estaba presente, su energía flotando en el aire, insidiosa y burlona. Quizás deberíamos alejarnos de aquí», dijo Verónica, su voz intentando transmitir una calma que no sentía. Pero el tren, al parecer, no tenía intenciones de dejarles ir. Las luces parpadeaban con inquietante frecuencia, proyectando sombras largas que danzaban en las paredes del vagón. De pronto, un aullido desgarrador recorrió el pasillo del tren. Era un sonido humano, pero distorsionado por el terror. La familia se volvió hacia la fuente del ruido. Una puerta entreabierta al fondo del vagón parecía haber captado su atención, un umbral a lo desconocido. «Voy a ver qué es», decidió Samuel.
A pesar de que la voz de la razón le advertía que era un error, la inquietud por saber qué los aguardaba era más fuerte. Se acercó lentamente, cada paso resonando contra el metal frío del suelo. «Papá, no». Emma gritó, extendiendo su mano para sujetarlo, pero una fuerza invisible pareció arrastrar a Samuel hacia adelante. Las sombras se intensificaron, y la risa burlona de la figura oscura que habían confrontado en el espejo reverberaba en su mente. «¿Qué estás buscando?», preguntó la criatura, tomando de nuevo forma a sus espaldas. «¿No lo ves? Todo está aquí, atrapado en este tren». Su voz era cautivadora y aterradora al mismo tiempo. Samuel se detuvo en seco, sintiendo una presión creciente dentro de su pecho, como si cada recuerdo reprimido estuviera surgiendo de su interior. «Ya basta», gritó, volviéndose hacia su familia. «Debemos seguir juntos. No podemos dejar que esto nos divida». Verónica se unió a él, apretando la mano de Emma con fuerza. «Lo que sea que haya ahí puede ser solo una ilusión. No dejemos que nos manipulen». Pero, antes de que pudiesen retroceder, la puerta entreabierta lanzó una luz cegadora, y una figura delgada salió disparada. Era un hombre, su rostro estaba marcado por una mezcla de terror y desesperación. «¡Ayuda! No dejen que me lleve», gritó mientras se precipitaba hacia ellos, pero una sombra oscura surgió tras él, devorando su grito en un instante. El hombre desapareció en la penumbra como si nunca hubiera existido. Emma dio un paso atrás, aterrorizada. «Esto no es real, esto no está pasando», repetía, mientras los temblores la atravesaban. Samuel sabía que esos ecos de desasosiego eran reales. ¿Habían hecho bien al enfrentar a la criatura? ¿O lo que habían desatado era aún más horroroso? El tren empezó a moverse, un chirrido escalofriante resonó en ellos, como la risa de la criatura que parecía alimentarse de su miedo. Una oscura pregunta comenzó a formarse en la mente de Samuel: ¿qué alma más ha venido a este tren solo para ser devorada? Mientras se sumergían más en la oscuridad, una luz brillante escaneó el vagón. Era un faro de esperanza, pero también de advertencia. Una voz lejana comenzó a hablarles desde el interior de esa luz, parece que sabía de sus miedos y secretos. «Solo hay una salida, pero deberás confrontar la verdad». Cuando las palabras se apoderaron del aire, la sombra que habían sentido cercarles se abalanzó sobre ellos. ¿Podrían enfrentar lo que les esperaba en ese abismo? ¿O caerían en la trampa que el tren había trazado con sus vidas? El pulso de Samuel se aceleró, la figura oscura se retorció entre ellos, y en un instante, la pregunta definitiva estalló en sus mentes. ¿Hasta dónde llegarán para liberarse de su propio terror? Samuel sintió el aire volverse denso, como si cada respiración pesara más que la anterior. La sombra parecía susurrarle al oído, como un lobo a su presa. Emma se aferraba a la pierna de su madre, su rostro escondido en la oscuridad de la ropa de Verónica, mientras el tren seguía avanzando. Las luces titilaban, creando un juego de sombras que giraban y se retorcían con cada crujido del vagón. «¿Qué verdad?», preguntó Samuel, su voz temblando. La luz brillante que los había llamado ahora parecía distorsionarse, formando imágenes fugaces de rostros que gritaban, almas atormentadas en su viaje eterno. «¿Qué verdad debemos enfrentar?». La voz resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como un eco que rebotaba en las paredes del tren. «Los secretos de tu pasado son la llave hacia la salida». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recuerdos olvidados comenzaron a asomar, retazos de cuestiones sin resolver. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué había dejado atrás? Verónica, viendo el cambio en el rostro de Samuel, le dijo: «No. No podemos caer en eso. Es lo que quieren, que te distraigas». La sombra se retorció en respuesta, y una risa resonó, un sonido macabro que llenó el vagón. «Demasiado tarde, madre. He venido a reclamar lo que es mío», dijo la figura, una silueta borrosa que avanzaba hacia ellos. «Cada uno de ustedes tiene algo que entregar. Un pedazo de su alma». Emma soltó un sollozo, y Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué más quieres de nosotros?», cuestionó con determinación, aunque su voz apenas era un susurro. «Todo, hasta el último rincón de sus miedos», respondió la sombra, lanzando un brazo hacia él.
En ese instante, la luz brillante comenzó a desvanecerse y el ambiente se tornó hostil, como una habitación cerrada que se llenaba de humo. «Vamos, Samuel», gritó Verónica, y juntos comenzaron a retroceder. Pero el tren se detuvo de repente con un golpe sordo, y la oscuridad se adensó aún más, rodeándolos como si quisieran engullirlos. Sin previo aviso, un estruendo resonó por el vagón. Unas cadenas metálicas surgieron de las paredes y se lanzaron hacia ellos, un intento de atraparles. Samuel y Verónica se esquivaron, pero Emma, paralizada por el terror, no se movió. Samuel sintió un puñetazo de pánico. «Emma. Ven aquí». Verónica gritó, estirando los brazos hacia su hija. Las cadenas crujían, acercándose a la pequeña. Algo en el aire cambió, una repentina brisa helada recorrió el vagón, y Samuel notó que la luz empezaba a formarse de nuevo, esto entre la oscuridad y el estruendo del caos. «Tu confesión es el precio, Samuel», la sombra clamó, su voz resonando como un trueno. «¿Te atreves a enfrentar lo que has ocultado?». Una ola de recuerdos lo golpeó con fuerza. Gabriel, su hermano, y aquel accidente del que nunca había hablado. La culpa que siempre lo había perseguido regresó como un boomerang. «No. Eso fue», yo no mordió su labio, y su cabeza giró entre el dolor y el miedo. «Samuel». Emma lloró, sus ojos llenos de desesperación. «Dímelo, por favor». Verónica hizo un movimiento rápido hacia su hija, pero todo se volvió caótico. La sombra se lanzaba sobre ellos, y las cadenas estaban cada vez más cerca, crujían con una necesidad voraz de carne. «¿Vas a permitir que tu pasado te consuma?», la criatura preguntó, una sonrisa distendida en su rostro. Samuel sintió que su determinación crecía. «No», gritó. Sabía que la única forma de salvar a su hija era enfrentarse a lo que había hecho, liberarse del peso de sus decisiones. «Lo enfrentaré», dijo, cada palabra resonando con frío en el aire. Pero al instante, todo se oscureció de nuevo. Las luces parpadearon locamente, y el vagón giró. Con un crujido profundo, la criatura avanzó, y con ella la sombra, tan cerca que podía oler la desesperación de aquellos que había reclamado. Samuel se dio cuenta de que su confesión no bastaría, algo sumamente oscuro lo acechaba. Chocando contra un rincón vacío, sus ojos se encontraron con el reflejo gris en una ventana. Y entonces, un nuevo grito resonó en su mente: «No está solo, la oscuridad también tiene hambre». Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo temblor sacudió el tren, y una voz ensordecedora brotó del túnel sin fin. «La siguiente estación no es lo que parece». La emergencia los había llevado justo a la puerta del infierno, y las almas perdidas estaban esperando una nueva llegada. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué habitantes del tren se atreverían a entrar en sus peores pesadillas? El tren se detuvo, una sacudida brutal que los lanzó contra las frías paredes metálicas del vagón. Samuel, Verónica y Emma cayeron al suelo en un mar de confusión y gritos. La oscuridad se volvió tangible, como si un velo espeso de sombras estuviera sentado sobre ellos, aplastando cualquier atisbo de esperanza. «Mamá, tengo miedo», chilló Emma, aferrándose a su madre, quien parecía perdida en la tormenta de miedo que las sombras estaban desatando. Samuel se puso de pie, su corazón palpitando como si quisiera escapar de su pecho. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz apenas un hilo que se perdió en la alucinante atmósfera. Todo parecía girar a su alrededor, retorciéndose entre la penumbra y la pálida luz que brotaba de las ventanas quebradas. Una voz resonó en el vagón, profunda y reverberante: «Bienvenidos a la estación del juicio». El aire se volvió gélido. Samuel miró a su alrededor. En la lejanía, figuras oscuras se movían, susurros y risas taciturnas llenaban el espacio, transformándolo en un verdadero campo de batalla emocional donde los miedos más oscuros se camuflaban. ¿Juicio? ¿Qué significa eso?, Samuel gritó, casi sin pensar, retumbando con la desesperación en su tono. La voz nunca respondía del todo, pero las sombras parecían deslizarse cerca de ellos, una danza macabra de caricias frías y ecos de risas desquiciadas. «Cada uno de ustedes debe rendir cuentas por sus pecados», susurró una sombra que adquiría forma, un rostro conocido. Samuel sintió que su corazón se detenía. Era Gabriel, su hermano.
Pero estaba diferente, su rostro torcido en una mueca de agonía infinita, sus ojos apagados pero penetrantes. Has ignorado mi sufrimiento. Su voz era como un susurro helado que se aferraba a la espalda de Samuel. No, esto no puede ser real, gritó, desesperado. La culpa lo invadió, un oleaje oscuro que rompía sobre él mientras sus pensamientos luchaban por recordar aquel día, el accidente, el grito desgarrador, su decisión apurada. Emma se movió hacia él, sus manitas temblorosas aferrándose a la tela de su chaqueta. ¿Por qué él está aquí, papá? ¿Por qué está así? La pequeña miraba a su padre con una mezcla de inocencia y terror. Emma, no mires, trató de sujetarla, pero la sombra de Gabriel se acercó aún más, alzando un brazo como si fuera a tocarla. Es el momento de la verdad, Samuel. Tu culpa nos ha mantenido aquí, atados a este tren, el eco resonó, pero ahora se mezclaba con los lamentos de almas desconocidas. El aire se volvía aún más pesado a medida que aparecían otras figuras a su alrededor. Conocidos y extraños, sus rostros todos llenos de dolor y sufrimiento. Basta, gritó Verónica, cubriendo a Emma con su cuerpo. Sus ojos chispeaban con un fuego que, aunque pequeño, parecía desafiar la oscuridad. ¿No te llevas a nuestra hija? ¿Aún piensas que puedes proteger a tu familia? La oscuridad es más poderosa que tu esperanza. La sombra de Gabriel se convirtió en múltiples figuras, creciendo y descendiendo en un torbellino que parecía engullir su humanidad. Los rostros clamaban, suplicantes, pero la fuerza de los ecos era abrumadora. Samuel cerró los ojos, sintiéndose como si se hundiera en un mar de pesar. ¿Qué debo hacer? Confiesa tus pecados, y tal vez, solo tal vez, puedas liberarlos, resonó la voz, ahora más fuerte que nunca. El tren comenzó a moverse, arrastrándolos hacia un lado oscuro, hacia un lugar del que no había retorno. Las sombras se acercaban a gran velocidad, y las voces se convertían en gritos estruendosos alrededor de él. En ese caos, Samuel sintió una extraña claridad. Supo que debía enfrentarlas, no solo por su familia, sino también por el hermano que nunca pudo salvar. Está bien, lo haré, gritó, su voz retumbando como un tambor en la noche oscura, pero antes de que pudiera pronunciar cualquier palabra, la puerta del vagón se abrió de golpe, y una luz hiriente los envolvió a todos. La sombra de Gabriel sonrió con una tristeza helada. Mira hacia atrás, Samuel. Pero recuerda, se desvaneció en un rayo de luz. ¿Estás preparado para lo que descubrirás? El tren se detuvo con un chirrido desgarrador, y las puertas se abrieron a un paisaje aterrador. La estación vacía estaba llena de espejos rotos que reflejaban sus peores temores. Un eco profundo llenó el aire. Aquí es donde todo comenzará. Un nuevo terror se apoderó de Samuel. Enfrente de ellos estaban los reflejos de sus miedos. ¿De verdad podían sobrevivir a esto? La estación se erguía como una sombra entre el tiempo y el espacio, llena de espejos quebrados que mostraban fragmentos distorsionados de ellos mismos. Samuel, Verónica y Emma se encontraban en un limbo de miedo y desesperación. Cada reflejo les devolvía una imagen grotesca de sus propios secretos y culpas. Los ecos de sus pasados resonaban en sus oídos, aplastándolos con la intensidad de las imágenes que emergían. Esto es un juego cruel, murmuró Verónica, su voz temblando mientras apretaba la mano de su hija. Samuel sintió que el sudor frío le recorría la frente. No podemos dejarnos llevar por el pánico, dijo, buscando en su interior la determinación que necesitaban. A su alrededor, los murmullos resonaban como ecos de risas burlonas. Timidez, culpa y miedo son vuestras sombras, decía la voz profunda, resonando en todos los rincones de la estación. Samuel sintió que la presión crecía en su pecho. La única salida es enfrentar lo que lleváis dentro, insistió. La figura del hermano que había perdido, Gabriel, se asomó como un espejismo en uno de los espejos rotos. ¿Vas a mirar hacia atrás o vas a encontrar la fuerza para seguir adelante?, preguntó su imagen, su voz cargada de dolor y reflexión. Samuel se sintió vulnerado por la tristeza y la culpa. La pregunta lo atravesó como una daga. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había hecho y lo que había dejado de hacer? No puedo hacer esto, declaró, pero Emma lo miraba con esos ojos inocentes que cargaban con el peso del futuro.
Papá, tú siempre nos dices que debemos ser valientes. La pequeña le inspiraba un rayo de fuerza, aunque su voz temblaba. Por un breve momento, Samuel sopesó que era más aterrador, enfrentar sus propios fantasmas o dejar que estos consumieran a su familia. Debemos encontrar la verdad en estos reflejos, le indicó, mientras miraba sus propios ojos distorsionados. Y eso nos liberará. Verónica, sintiendo la determinación en el aire, se acercó a un espejo que temblaba con una luz extraña. Miremoslo juntos, sugirió, acercando a Emma a su lado. Juntos, los tres se miraron en el cristal fracturado, cada uno esperando ver no solo lo aterrador, sino también lo que los unía en su lucha. Las imágenes se entremezclaron, el dolor del pasado, los momentos que los habían marcado, pero también los instantes de alegría, de amor y promesas compartidas. La imagen de Gabriel se desvaneció, dejando atrás el eco de su voz: cuando el dolor te consume, el amor te libera. Samuel cerró los ojos, sacando valor de lo que más amaba. No soy perfecto. He fallado, pero también he amado y eso me define. Y en ese instante, la luz del reflejo resplandeció, iluminando el lugar como un rayo de esperanza. Lo hemos superado, gritó Verónica, apretando la mano de Samuel. Los espejos comenzaron a romperse a su alrededor, liberando esa penumbra que los había atormentado. Cada fragmento caído dejó caer un lamento, un peso que se despejaba de sus corazones. Emma también sonrió, alcanzando las manos de sus padres, sabiendo que aunque la lucha no estaba ganada, juntos eran más fuertes. El tren, que había sido símbolo de sus temores, empezó a temblar con un nuevo movimiento. Era hora de liberarse de lo que les había mantenido prisioneros. Mientras los ecos se disipaban, la oscuridad se iba desvaneciendo, convirtiéndose en un tenue amanecer en la estación. El trío se sentía renacer, como si hubiesen recobrado fragmentos de su propia vida. «Huyamos de aquí», Samuel exclamó, sintiendo que la salida estaba a un paso, al final de un pasillo lleno de luces brillantes. Con cada paso, una sensación de alivio les llenaba el alma. Las sombras habían perdido su poder, y había un futuro que les esperaba fuera del laberinto de su pasado. Una vez fuera del tren, en la luz cálida de la mañana de la Ciudad de México, Samuel miró a Verónica y a Emma. «Nunca más seremos prisioneros de nuestro miedo», sentenció con convicción. Y cuando sus ojos se encontraron, el amor que compartían brillaba más que cualquier sombra que los hubiese acechado. El aire limpio y fresco renovaba sus esperanzas. La vida apenas comenzaba, llena de nuevos comienzos. Con un último vistazo hacia atrás, cerraron el capítulo de sus oscuros secretos y se adentraron en la vida con el poder del amor a su lado, listos para enfrentar lo que viniese. Ahora, si disfrutaste de esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narraciones, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos leerte, saber qué te pareció. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.